Domingo, muchas gracias. El profesor Domingo Meri es profesor de la Universidad Católica de Chile, trabaja en el grupo de visión artificial allá. Hemos tenido una colaboración de los últimos 5 años, creo yo, 2015, que hicimos el congreso que viniste acá. Ujú. Y tengo una relación pues permanente con el profesor Domingo. Hoy nos va a hablar de rayos X en el contexto de inspección de equipajes en aeropuertos. No obstante, como estamos hablando al inicio, pues estos son los mismos principios y al final nos contará un poco de su apreciación o de la experiencia que hizo en la inspección de soldadura, ¿cierto? Ujú. Como los retos que tuvo ahí y en los rines también fue otra que revisaste, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces, bienvenido Domingo, te doy ya el mando de la operación. bien. Em, entonces, m- no sé si me escuchan bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ya, ok. Entonces, primero que nada, les quería agradecer por esta tremenda invitación. Eh, yo con gusto colaboro siempre con Medellín, eh, con la Universidad Nacional. Hemos tenido una colaboración ya de muchos años. Varios de ustedes han venido a Chile, yo también he estado por allá algún tiempo. Y como siempre, no solamente trabajamos bien, sino que nos la pasamos bien, que eso es muy importante cuando uno está trabajando. Entonces, primero que nada, un agradecimiento y también decirles que la presentación de hoy día tiene que ver con lo que es la inspección de equipajes usando técnicas de rayos X y de visión por computador. Lo que sí me gustaría es que me hagan preguntas cuando quieran, o quizás no cuando quieran, sino que yo voy a hablar sobre algunos temas y voy a hacer una pausa por si alguien quiere preguntar algo, ahí podemos hacer alguna interrupción de la presentación y así ustedes pueden interactuar también y aclarar las dudas que tengan. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es a mi amigo Miguel. Miguel, ustedes lo pueden ver acá, él es mi amigo Miguel y que trabaja en el aeropuerto y probablemente ustedes cuando ven este tipo de imágenes dirán, bueno, Miguel está pensando en la detección de cuchillos, explosivos, líquidos inflamables, pistolas, etcétera. Pero yo les voy a mostrar realmente lo que está sucediendo aquí. Eh, aquí la verdad es que a Miguel se le pasan casi todas las cosas. Y se le pasan todas las cosas porque este trabajo es tan aburrido que está pensando en su gran amor, porque él se enamoró y esta noche él va a tener una salida, tiene una cita, en fin, podrá estar pensando en que va a ir a bailar, está completamente desconcentrado. Este trabajo requiere mucha, pero mucha dedicación y si uno se pone a pensar en las cervezas que se va a tomar en la noche, francamente va a desconcentrarse y le puede pasar como que alguna pistola no la vea y sea algo que no detecta. Entonces, aquí la gran idea es cómo poder ayudar a un inspector de equipajes, dado que es una tarea que es sumamente agotadora por lo monótono y porque la verdad es que en un día quizás no pasa nada sospechoso. Entonces, la gran cantidad de objetos peligrosos que uno cree que van a detectar, en la realidad son pocos y probablemente sea una pistola en un mes o un cuchillo en una semana. Entonces, es realmente, hay que estar muy concentrados en algo que es muy monótono. Entonces, la estadística ha dicho que en las mediciones con operadores humanos que el 85% de los objetos peligrosos es detectado. O sea, hay un 15% que se les pasa a los operadores. Entonces, la pregunta es que si nosotros pudiéramos hacer algo basado en técnicas de visión en que podamos ayudar a Miguel, por ejemplo, mandándole algún tipo de señal auditiva cuando vea algo, o mandándole
alguna descarga eléctrica a su silla para que se despierte. No sé, son ideas que uno tiene en la mente y que de repente podríamos ayudarle al inspector a poder procesar esto de una forma más efectiva. Estamos lejos de reemplazar al operador. Lo que sí se puede y se puede hacer bastante bien es sugerirle, decirle, ojo, aquí hay algo que puede ser peligroso, hay un potencial objeto peligroso que deberías verlo con más detención. Ese tipo de cosas es posible hacerlas hoy en día. Pero como los algoritmos que uno utiliza son entrenados para cosas bastante específicas, yo, por ejemplo, podría, y es un ejemplo que me gusta poner en este tipo de presentaciones, yo podría tener un algoritmo que reconozca pistolas, cuchillos, pero si hay alguien que pase una bazuca, por ejemplo, en su maleta, probablemente no la detecte porque no he entrenado mi algoritmo para detectar bazucas. Entonces ahí la inteligencia humana que se adapta fácilmente a través del conocimiento y la experiencia que cada ser humano tiene, se usa muchísimo en este tipo de problemas porque es mucho mejor que el computador. Aquí lo único que hacemos es tratar de hacer algunos algoritmos que puedan ayudarle al operador. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es lo que hemos estado haciendo en nuestro laboratorio. Tenemos un laboratorio de rayos X y visión por computador, que es principalmente aplicaciones de visión por computador, y muchas de estas aplicaciones son con rayos X. Y la presentación de hoy día tiene estos 6 puntos. Lo primero es mostrarles ciertos principios que se usan en este tipo de técnicas, principios de visión por computador, principios de adquisición de imágenes. Después, toda una línea que tiene que ver con lo que es la simulación, porque como hay pocas radiografías con los objetos que andamos buscando, es bueno contar con, en los algoritmos de entrenamiento, por ejemplo, es bueno contar con muchas imágenes, con más objetos, entonces ahí hay técnicas de simulación que han dado bastantes buenos resultados. Les voy a mostrar técnicas usando una sola radiografía o técnicas usando varias radiografías, puede ser como 4 usando estereovisión, o lo que es la tomografía computarizada que a veces también se usa, y por último, presentarles las conclusiones de esta área. Todo lo que les voy a mostrar está en un libro que escribí, que lo edité el año 2015 y que tiene toda la teoría tanto de rayos X como de visión por computador. Pero se hizo ese libro en el año 2015 que fue previo a la era de Deep Learning. Entonces, ahora estamos sacando la versión del 2020, la segunda edición, y la otra modificación que tiene este libro es que el libro 1, los ejemplos que están dados ahí son en MATLAB y en la versión 2 son todos los programas que están en Python y haciendo una librería open source que ustedes pueden utilizar libremente. El libro va a salir en diciembre de este año, pese a la pandemia. Bien, entonces primero voy a empezar con los principios de lo que es la proyección de rayos X. Existe una fuente de rayos X que es la que ustedes ven aquí. Y esta fuente de rayos X lo que hace es emitir rayos que pasan por el objeto y hay un detector que es el que es sensible a los rayos X y puede producir una imagen como la que ustedes ven acá. Entonces, acá lo importante es darse cuenta que este tipo de información nos sirve para ver lo que hay adentro del equipaje, en este caso una maleta, y para ver, por ejemplo, objetos peligrosos. Y eso es lo importante de los rayos X, que uno puede ver lo que está adentro del objeto. Un laboratorio de rayos X tenemos en la universidad. Esta es una cabina de plomo que teníamos, la cambiamos ahora un poco, pero es prácticamente lo mismo, una cabina de plomo en que adentro lo que tenemos es un emisor de rayos X y tenemos un manipulador robótico que nos sirve para tomar los objetos y ubicarlos en la posición que queremos. Esta es un poco
la idea del equipo que tenemos es un manipulador robótico que tiene 6 grados de libertad y el objeto lo puede poner en la posición que queremos. Y acá entonces se toma una imagen radiográfica de nuestro objeto. Aquí ustedes pueden ver por dentro cómo es el equipo y en la parte de atrás entonces tenemos el sensor, que es un sensor que es sensible a los rayos X y que tiene una resolución, entiendo que son 4 megapíxeles y que cada píxel tiene 12 bits, o sea, es un equipo de muy buena calidad en ese sentido. Un ejemplo acá de nuestro equipo y aquí es importante ver que en la física lo que está, cómo se modela el proceso de adquisición de imágenes, tenemos un emisor entonces que emite rayos X y una imagen. Esto se puede modelar con la ley de absorción, en que tenemos la energía que está entrando acá y que es atenuada exponencialmente según el grosor que tiene cada uno de los medios y la constante absorción, ¿ya? Entonces cada uno de estos elementos tiene un mu y un grosor X y esto va a ser la energía saliente, ¿ya? Entonces, con este modelo nosotros podemos ver perfectamente qué es lo que está ocurriendo y cómo es que hay algunos objetos como los metálicos que tienen un coeficiente de absorción muy alto, deja pasar muy poca energía y por eso esto queda como en negro. Y cuando los rayos X pasan de largo, no hay nada que los absorba, entonces por eso se ve como blanco las zonas que no hay absorción. Eh, la imagen al final es una conversión lineal, hay un modelo lineal en que logra transformar esta densidad de energía a tonos de gris en la imagen y ahí tenemos entonces nuestra imagen digital. Existe un principio que es el principio de energía dual que se usa muchísimo en este tipo de problemas y es el que tomamos dos radiografías del mismo objeto. La primera radiografía es una radiografía de alta energía y la segunda radiografía es una radiografía de baja energía. Esto, para efectos así como de entenderlo un poco mejor, es como si ustedes vieran eh, un objeto, pongamos una botella de color, una botella de color verde, por ejemplo, y que ustedes la ponen contra luz. Y la imagen que van a tomar de la botella va a ser distinta si la luz que tienen está alumbrada con un foco de 500 watts o con un foco de 25 watts. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que en alguna de las dos se va a ver algún tipo de cosa y en la otra se van a ver otro tipo de cosas. Aquí tenemos alta energía y por eso es que los objetos se ven un poco más claros y acá se ven un poquito más oscuros. Bien, ¿por qué todo esto? Voy a analizar un píxel, el píxel acá del zapato, que tiene un tono de gris que en la escala de negro a blanco es un gris que está por acá, ¿ya? Y este tono de gris lo voy a llamar Y, el que está acá. Y el mismo píxel, pero de la siguiente imagen, ¿ya? Que lo vamos a tener a continuación, es acá. Y acá el píxel va a tener un tono de gris un poco más claro. ¿Ok? Y este tono de gris lo voy a llamar X. Entonces, aquí yo puedo definir un sistema de coordenadas X, Y, en que el píxel que estoy estudiando va a definir un punto en este plano de 2 dimensiones. ¿Ok? Este plano de 2 dimensiones, uno puede hacer un estudio que no es fácil, no es difícil hacerlo, y se va a dar cuenta que aquellos objetos que son del mismo material, en rigores que tengan el mismo número atómico, van a pertenecer a la misma curva. Y en este caso, todos los píxeles, los pares de píxeles que tengan acá un punto sobre esta curva,
van a corresponder a objetos, por ejemplo, de un material natural, ¿ya? Como es el cuero. Y yo lo que voy a hacer es que a ese píxel le voy a asignar un color, que es un pseudo color, me lo voy a inventar. Y voy a crear una nueva imagen en que en la misma posición, ojo, estas son las coordenadas U, V, que son las mismas coordenadas de cada una de las imágenes. En la misma posición yo voy a pintar ese píxel de color naranjo, ¿ok? Y todos los pares de píxeles que caigan en esta curva, yo los voy a pintar con una coloración de naranjo. Otro ejemplo, la parte metálica, la punta del zapato, que tiene acá una representación que va a estar en otra curva, la voy a pintar de azul. Y así yo construyo una imagen de pseudo color en que los objetos metálicos van a ser azules, los objetos naturales van a ser anaranjados y los plásticos van a ser verdes. ¿Ya? Es un ejemplo de energía dual que se usa. Esto es muy utilizado cuando uno quiere no solamente encontrar algún objeto, sino que el material del objeto. Se usa mucho en la detección de explosivos, porque los explosivos tienen una característica peculiar en este tipo de curvas. Hay algún número atómico que lo revela, etcétera. Puede detectarse fácilmente lo que es eh, un explosivo. También hay aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Chile tiene altas restricciones para introducir al país frutas, verduras, y eso es para evitar plagas. Y en eso el aeropuerto es bastante riguroso en la inspección que hace los equipajes. Y ahí todo este tipo de radiografías con energía dual son muy útiles porque les ayuda a encontrar materiales que vengan de las frutas o de las verduras. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. ¿Están Eh, escuchando bien? sí, ¿Sí? Domingo, ¿Alguna yo pregunta? tengo dos preguntitas. Sí. La una, ¿has ensayado, pues recientemente, hace 2 años estuve en un congreso y un chico utilizaba un escáner normal de impresora y lo Ujú, utilizaba para construir una imagen de rayos X de bajo costo, ¿cierto? ¿Has ujú. ensayado alguna vez ese tipo de montajes? ¿Y utilizó una impresora para producir qué, perdón? Tomar la señal, es decir, el sensor de rayos X. Ah, ya. No, no, no eh, lo conozco, no, no, no lo he utilizado, es primera vez que lo escucho. Bueno, pues digamos que yo ahí estaría motivado de que hiciéramos un exploratorio Bien, para vamos. analizar qué. Sí, Grietas o fallos en soldadura con un dispositivo de bajo costo. claro, claro que Me sí. llamaría la atención. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una. Ujú. Y la otra, ¿has ensayado por alguna razón materiales compuestos? Materiales ¿Cómo, compuestos. cómo qué? Bueno, lo que pasa es que quizás materiales compuestos son fibra de carbono, fibra de vidrio. Eh, no, no he tenido experiencia con ese tipo de materiales. He tenido experiencia con metales, por Sí, ejemplo, con piezas de automóvil, con soldaduras también, y bastante con frutas y verduras, y con ok, madera. porque los materiales compuestos son los que están hechos los fuselajes de los aviones y una Ajá, de las partes para detectar cuando el material está fallando es que tiene humedad al interior y ok, los rayos X permiten ver la diferencia del material. ya, Entonces, digamos, ahí hay ya, otro punto que quisiera trabajar, pues que me ok. quedaría, ok, Es cosa muy de bien. conseguirse los datos nomás y le damos. Sí, sí, no, Pero hay un estudiante de habría que doctorado ver que, qué tipo de energía se necesita, porque de repente, como no, son materiales que absorben poco, entonces quizás hay que sí, irradiarlos con otro tipo de energía. ok, listo, muy Ujú. bien. Mm, ¿Otra pregunta? ¿No? Bien, entonces continúo y ahora voy a entrar a lo que es la parte de geometría, porque aquí hay harto que se puede hacer. Bueno, en lo que es geometría, no hay que olvidar que esto es un objeto que está en el mundo de las tres dimensiones y que es radiografiado, o sea, se le saca una proyección en perspectiva en dos dimensiones.
y eso después se convierte a una imagen digital. Entonces, hay un modelo geométrico que hace la transformación de coordenadas en 3 dimensiones. Aquí son las coordenadas que se llaman del mundo, las coordenadas del emisor, y aquí están las coordenadas de la proyección, y todo eso se puede hacer con un simple modelo de proyección en perspectiva. Acá hay muchos parámetros que tiene este modelo que hay que estimarlos, y para eso se utiliza una metodología que se llama calibración. Y en el caso de los rayos X, uno tiene un objeto de calibración en que uno conoce la geometría 3D de este objeto, o sea, conoce dónde está cada uno de los orificios. Hablo en milímetros, o sea, esto es el mundo de las 3 dimensiones real. Y el objeto este entonces se le toma una radiografía en distintas proyecciones, como lo que vemos acá. El objeto se hace girar con el manipulador robótico y para cada una de las proyecciones yo lo que voy a obtener es un, un, una segmentación de los puntos de calibración, que en este caso vienen siendo los agujeros de nuestra pieza, y voy a tener las coordenadas del centroide de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo como una medición real que viene desde mi objeto hasta mi radiografía, de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Y por otra parte, voy a tener un modelo, que puede ser un modelo CAD en este caso, y que el modelo yo lo voy a proyectar, voy a simular su proyección usando el modelo que les expliqué en la slide anterior, y voy a tener en 2D la proyección. Acá no hay que perder de vista que este modelo acá es 3D y esta es la proyección 2D, ¿ya? Y por cada proyección yo voy a comparar lo que me dice el modelo con la realidad, y aquí hay un proceso de optimización en que se ajustan los parámetros hasta que al final calza perfectamente. Resultados de eso los pueden observar acá. Está sobrepuesto el modelo CAT con la radiografía del objeto 3D, y ustedes se van a dar cuenta que aquí el error es bastante bajo. Quiere decir que yo ya tengo en este momento la forma de proyectar un punto tridimensional en una imagen de 2 dimensiones. ¿Por qué es importante eso? Porque puedo tener algoritmos que necesiten hacer una reconstrucción tridimensional, por ejemplo. Necesito medir cuánto mide algo, pero en milímetros, no en píxeles. Y lo tengo que pasar entonces a las 3 dimensiones. O puede ser algoritmos que uno utilice que incluya la información tridimensional. Dentro de los principios de visión, de visión por computador, existe un método que se llama el método de sliding windows, y que son métodos de una sola imagen, en que yo voy a analizar por cada una de las posiciones de esta ventana deslizante, así es el nombre del método, qué es lo que sucede, con la idea, en este caso, de detectar algo. Aquí el objeto que yo quiero detectar es la pistola. Tuve un alumno de magíster que se le ocurrió que para detectar pistolas, pues las pistolas pueden ser bastante distintas, bastaba con detectar el gatillo, ¿ya? El gatillo de una pistola, como está hecho para el dedo de la mano y los dedos no son tan distintos de tamaño, de diámetro, etcétera, esto podía resultar fácil de detectar. Entonces, lo que él hizo fue diseñar una base de datos en la que hay las muestras positivas, que son los objetos que queremos detectar, que son distintos gatillos en distintas posiciones, y las muestras negativas, que son las imágenes de lo que no nos interesa. O sea, aquí hay dos clases, la clase positiva y la clase negativa. Y por cada una de estas clases lo que hacemos es sacar mediciones, características, por ejemplo, el área o el tamaño o la orientación o lo que sea, y de ahí diseñamos un clasificador que bien podría ser una red neuronal o cualquier otro clasificador. Hicimos una gran base de datos en que sacamos muchas de estas mediciones por cada uno de los gatillos, y al final nos quedamos con dos de ellas, porque con estas dos ya era suficiente para encontrar
lo que es el gatillo. Y acá esto lo llevamos a una representación de dos dimensiones. En el eje X voy a tener una de las mediciones de lo que estamos haciendo en cada una de estas muestras, y en el eje Y voy a tener otra de las mediciones, y nos damos cuenta que queda algo como esto, en que claramente, estableciendo una línea de decisión como la que estoy mostrando acá, podemos separar las dos clases. La clase roja era la clase positiva y la clase azul era la clase negativa. Y después de haber entrenado eso, paso esto por mi imagen que quiero analizar y hago esta ventana deslizante, y en cada posición analizo esas dos características y veo dónde hay alguna de ellas que entra en esta línea de decisión en la parte de arriba, y puedo detectar entonces el gatillo. Y con eso detectar la pistola, y es una idea bastante simple que se puede utilizar en este tipo de cosas. Bien, algo que sí me interesa como explicar es que existe una tendencia que está cambiando en el último tiempo. Antiguamente en esta área se habla hace 10 años, 20 años, la metodología que se utilizaba era la que está puesta acá. Tengo mi base de datos de entrenamiento, mis imágenes de cada una de las clases, saco mediciones, esas mediciones las selecciono porque no todas sirven, y diseño un clasificador. Y eso es lo que se llama la etapa de entrenamiento. Y después hay una etapa de testing en que yo lo que hago es que saco las mismas mediciones que diseñé, las clasifico y digo a qué clase pertenece este objeto. Entonces acá los métodos clásicos tienen que ver con, por ejemplo, un clasificador tipo SVM o vecinos más cercanos, o un clasificador bayesiano, etcétera, y se basan en representaciones con características que uno extrae, que son como hechas a mano, que se llama, que son, por ejemplo, puede ser la transformada de Fourier, transformada de Gabor. Puede haber distintas características que uno pueda sacar de esto, pero ya están como completamente diseñadas. Eh, Al final yo lo que tengo es un esquema en que tengo mi entrenamiento que hago con algunas imágenes, y tengo mi prueba que hago con otras imágenes para determinar la clase del objeto. Entonces le decía que estas características son hechas a mano, así se le denomina esta, o artesanales, o también le llaman características de ingeniería. Pero ahí existe otra familia de características que son las aprendidas, ¿ya? Y las características aprendidas son mediciones que uno puede realizar que se aprenden de los datos que tenemos. Y son representaciones muy específicas para la aplicación que estoy haciendo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un modelo que aprendió a reconocer entre gatos y perros, y tengo ahí una característica que yo saco de imagen y que la he aprendido de millones de imágenes, yo le voy a poner una manzana y una pera y no va a poder diferenciarlas, porque no fue entrenado para eso. Sin embargo, es muy buena esa característica aprendida para hacer esta diferenciación entre perros y gatos. Aquí pasa lo mismo, yo tengo que entrenar con miles de imágenes para determinar bien qué características son las que tengo que aprender para hacer un correcto proceso de clasificación. En las técnicas de aprendizaje está lo que se llama Deep Learning, que Deep Learning no es más que tener una serie de operaciones. Tengo aquí la imagen de entrada, que es eh, esta imagen en rojo que lo tengo acá, y esta es transformada muchas veces con operaciones lineales o con operaciones no lineales. Y cuando hay operaciones lineales, por ejemplo, hay multiplicaciones, hay sumas, y las multiplicaciones son de los píxeles con ciertos factores. Esto, si ustedes lo llevan a millones de imágenes, en que yo le digo, bueno, aquí estoy pasando la imagen de una pistola, aquí estoy pasando la imagen de un cuchillo, y yo le enseño a esta red convolucional a
que aprenda cuáles son los pesos necesarios para que al final yo tenga un 1 o un 0 que me va a decir si es una pistola o un cuchillo, voy a tener una red sumamente robusta y poderosa para este problema. Hay un proceso de entrenamiento en que los pesos y las constantes que tienen estas operaciones hay que aprenderlas. Y una vez que se aprende, esto no se toca y pasamos a la etapa de testing en que viene una imagen de entrada y al final me va a decir un 1 o un 0 si es lo que yo estoy aprendiendo. Y hoy en día hay muchas librerías públicas de open source que se pueden usar para aprender modelos basados en una red convolucional como esta de Deep Learning. Entonces acá el esquema cambia un poco. Yo tengo mis imágenes, hay un modelo que aprende y que entrega mediciones aprendidas. Yo puedo diseñar un clasificador acá y puedo entonces después en la etapa de testing pasar directamente por acá. Y las características que se han aprendido acá son tan fuertes, son tan potentes y discriminadoras que muchas veces el clasificador es muy simple acá, porque ya tengo una muy buena representación. En el caso de las múltiples vistas, la idea acá es que muchas veces que con una sola imagen yo no veo lo suficiente. Y acá, por ejemplo, tengo una hoja de afeitar en que con una sola imagen yo habría visto esto nomás, que es el perfil, y ahí no me sirve esta imagen para reconocer una hoja de afeitar, pero si yo roto el objeto, voy a tener distintas vistas y voy a poder, en ese sentido, voy a poder hacer un buen reconocimiento. Bien, en el caso de las múltiples vistas también nos puede ayudar para ver objetos que estaban escondidos. En el caso de esta pistola, al principio no se veía, pero ya ahora sí la podemos ver mucho mejor. Existe otro método que se llama el método de visión activa. El método de visión activa es muy interesante porque yo, por ejemplo, aquí tengo un objeto y le tomo una radiografía, digamos esa que está ahí, y en este caso, con la imagen que yo obtengo, no puedo saber qué es lo que es. Entonces, yo a partir de esta imagen puedo decirle al mi manipulador robótico que gire, ¿ya? Y que busquemos así con un algoritmo cuál podría ser la próxima mejor vista, se llama. ¿Ya? Entonces, si yo no veo nada en una radiografía, le puedo decir, ok, gira por favor 45 grados, ¿ya? Y muéstrame lo que ves. Y en este caso, una segunda imagen me puede dar algo mucho mejor para identificar lo que es este objeto. Y esto es lo que se conoce como la próxima mejor vista. Y existen algoritmos para que a partir de esto nosotros podamos encontrar una siguiente imagen con la que sea mucho más fácil establecer lo que el objeto es. Otras técnicas, nos pasamos ahora a lo que es tomografía computarizada. Y en tomografía computarizada lo que hacemos es tomar muchas radiografías, por ejemplo, unas 100 o unas 180, en distintos puntos de vista, y a partir de esto, todas las vistas, si se dan cuenta, acá yo tengo, son todas las vistas distintas, pero del mismo objeto tridimensional. Yo puedo hacer una reconstrucción tridimensional y puedo ver aquí, a partir de esta reconstrucción, puedo segmentar el objeto en 3D. Y aquí entonces tengo un modelo 3D y podría entonces observarlo en 3D. Si a todo esto le aplicamos lo que es energía dual o en multienergía, quiere decir que cada radiografía va a ser tomada con distintas energías. Yo les expliqué con 2 energías, pero podrían usarse más. Voy a al final obtener una reconstrucción en que puedo saber además de qué material es el objeto que estoy construyendo. Entonces, eso es importante que lo conozcan porque existen distintas técnicas en que se pueden utilizar las radiografías con tomografía y con energía dual y podemos hacer este tipo de cosas.
Bien, en honor al tiempo, me voy a pasar ahora a lo que es la simulación y les voy a mostrar algunos ejemplos, porque aquí existe un modelo muy sencillo en que yo tengo dos radiografías que las voy a juntar. Observen por favor bien acá. Tengo una radiografía de un equipaje y tengo radiografías de pistolas, pero que aquí es solo la pistola. No tengo nada más que eso. Eso fue tomado en un ambiente de plumavit, llamamos nosotros, que es una esfera de un material blanco, no sé cómo lo llamarán en Colombia, en que eso es transparente a los rayos X. Y aquí entonces pusimos esta esfera en distintas posiciones y logramos entonces tener radiografías solo del objeto, completamente aislado. Entonces, con una técnica de superposición que respeta lo que es la ley de absorción de rayos X, logramos poner el objeto peligroso en cualquier posición. Ya les voy a hacer un zoom de esta que está acá. Entonces acá ustedes van a ver que la de abajo es real, ¿verdad? Esa es la imagen real. Y la de arriba yo la estoy sacando de acá. Entonces la de arriba es simulada, es una imagen, una radiografía real que fue sobrepuesta acá. Y se van a dar cuenta que la diferencia no se percibe con el ojo humano. Acá tengo, por ejemplo, una hoja de afeitar, la original, y aquí está sobrepuesta una simulada, una estrella ninja que es simulada y una original. Entonces, con este tipo de datos yo puedo hacer perfectamente simulaciones y puedo aumentar lo que es la base de datos de entrenamiento. Eh, Otra técnica que se usa para simular son las famosas redes convolucionales tipo GAN, que se llaman redes adversarias generadores que se basan en esto, que yo tengo, que son las famosas GAN, que tengo una base de datos de objetos peligrosos en este caso, y tengo ruido que lo hago pasar por un generador y trata del generador, el generador le enseñamos a que genere imágenes falsas. Entonces aquí entreno un discriminador que va a tratar de reconocer si es real o es falso. Y hay un error asociado que yo sé que si viene de acá es real y que si viene de acá es falso. Y yo puedo este error realimentarlo acá para que el discriminador aprenda mejor a discriminar. Y lo puedo realimentar acá para que el generador genere mejor las imágenes falsas. Entonces esto después de muchas iteraciones converge y cuando uno le introduce ruido a este generador, una vez que converge, uno obtiene este tipo de cosas. Esto es después de la iteración 0, 10, 20, iteración 2000, 4000, la 15000. Aquí ustedes se dan cuenta que el computador, teniendo ruido de entrada, puede generar objetos peligrosos también. ¿Ya? Es una técnica que se usa también para mejorar lo que es ¿cómo se llama? El rendimiento de los modelos a la hora de entrenarlos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, Alejo, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Si tienen alguna pregunta o si se les ocurre alguna idea de lo que han trabajado en sus empresas para detectar algún tipo de efecto que se pueda asociar a esto, pues ¿No? yo diría una pregunta, Domingo, que me parece que es muy actual lo que estás diciendo. El problema Ajá, de aumentar los datos es un problema de cualquier investigador que quiera generar sí, un algoritmo de aprendizaje, ¿cierto? absolutamente. ¿Has formalizado un poco fuera de las GAN otra estrategia para el aumentar la cantidad de datos? O... Sí, mira, tengo un modelo que he utilizado muy bien. Me voy a pasar acá ¿cómo se llama? Voy a presentarte que esa idea es buena. La detección de defectos
eh, hay una... este está acá. Sí, te lo voy a mostrar. No, no está ahí. Espérate. En la detección de defectos tengo un modelo que simula, eh, esto es para las piezas metálicas, esta es una llanta de un automóvil, el- que no tiene defectos, pero tengo un modelo de simulación de defectos que son elipsoides. Entonces yo Ujú. y puedo poner el defecto donde yo quiera, en la orientación que yo quiera y en la posición que yo quiera. Entonces aquí voy a tener mi nueva radiografía aquí hay 20 defectos que le puse. Entonces, además de tener una radiografía con defectos, yo como sé dónde los estoy poniendo y de qué tamaño son, tengo la posición perfecta, ¿ya? Entonces, pasar de acá a a estas dos imágenes, a estos dos datos, digamos, es trivial hoy en día porque existen estos simuladores. Y puedo entonces tener una base de datos. Imagínate, yo tengo 100 radiografías y a cada una le pongo 50 defectos. Tengo muy fácilmente una gran base de datos que no necesita además de un ser humano que esté diciendo dónde está el defecto. Eso, digamos que en el contexto nuestro también es muy importante. Por Ujú. ejemplo, yo tengo una máquina que le estoy inspeccionando la vibración. Un Ajá. rodamiento no se me dañan todo el tiempo y Ujú. espero que no se me dañen cuando esté operando. Ajá. Entonces, yo lo que tengo es a ese espectro, le puedo cambiar las modificaciones, pero bajo una cosa que está claro en lo que estás haciendo, conociendo el principio físico o el modelo matemático que Claro. representa la acción, ¿cierto? Claro, sí. Acá todo se basa en la ley de absorción, en este caso de las radiografías. Habría que buscar otro modelo que te podría ayudar para simular el defecto. Pues generalmente hay pocos defectos. La base de datos de lo que sea, los objetos no tienen tantos defectos, tienen muchos más no defectos. Entonces la base de datos te queda siempre desbalanceada. Y una buena forma, yo he trabajado mucho con simulación y la forma de aumentar los datos con simulación es muy cómoda, pero tienes que tener un buen modelo de simulación. Ok, Domingo, muchas gracias. Ok. Eh, bien, dentro de les voy a mostrar acá. eh, esto es interesante, aquí voy a entrar a lo que son eh, análisis en una sola vista. Aquí hay un trabajo, voy a mostrar este primero. Este es un trabajo que hizo un estudiante mío de doctorado, Vladimir, en que él estuvo lo que es un doctorado, 4 años a 5 años, encontrando un algoritmo que pudiera detectar en este caso objetos peligrosos. Y él se basó en una técnica de encontrar puntos relevantes, le hizo un clustering y logró establecer un diccionario de objetos peligrosos y con eso, basándose en este modelo que se llama el ISM, logró detectar bastante bien los objetos en esta base de datos. Aquí hay algunos de los resultados que él tiene. Ok, resulta que eso fue el año 2015 y ahí viene toda la era de Deep Learning y del año 2016 sacamos un paper con otros colaboradores en que comparamos lo que eran las redes convolucionales que ya existían, que salieron en esos años, 2014, 2015, y pusimos esta misma red a trabajar en el mismo problema. Entonces organizamos una base de datos con objetos peligrosos y al final lo que obtiene esta red convolucional, aquí está lo que es, me voy a quedar en la accuracy, saca 97% y lo que obtuvo Vladimir en este caso es 99%. En este caso, este método gana, pero aquí hay algo que es bueno pensar. Aquí fueron 4 años de trabajo, aquí fue una tarde de trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Aquí se usó una red convolucional ya entrenada.
¿ya? Ni siquiera hubo que entrenarla, sino que simplemente se tomó la última capa. Ahí hubo un entrenamiento del clasificador que es simple, pero aquí hay algo que es digno de pensar ahora, que los métodos que se están haciendo ahora son mucho más fáciles de diseñar y de probar porque hay muchas librerías que existen y no se necesita tanto trabajo para obtener un buen resultado. Dentro de lo que es Deep Learning, hicimos un paper que lo mandamos recién a una revista, que no tengo idea cómo le va a ir, pero esperemos que le vaya bien, que es basándose en técnicas de Deep Learning, el reconocer objetos en situaciones un poquito más complicadas. Y acá usamos también lo que es la simulación. Tenemos mochilas, en este caso, sin objetos peligrosos. Aquí hay como cuadernos y lápices y cosas por el estilo. Y tenemos nuestra base de datos de pistolas que le pusimos entonces encima. Esta es una radiografía simulada con la pistola ahí. Y con eso le hicimos un aumento a la base de datos. ¿Ya? Y aquí tenemos objetos que son completamente simulados, que están puestos ahí. Y con eso entonces entrenamos eh, los modelos. También usamos GANs para inventarnos, en este caso, estrellas ninja, hojas de afeitar, que no quedaron muy buenas, pero igual las utilizamos, y cuchillos. Y pistolas también. Entonces acá hay algo interesante que es bueno saber. Existe un concepto que se llama clasificación de imagen, en que yo tengo una imagen y digo qué es. Y existe otro concepto que es detección de imagen, en que yo digo, aquí hay varios objetos, digo qué es y dónde están. ¿Ya? Entonces, en este tipo de métodos existen hoy en día una gran familia de métodos que son, por ejemplo, hay uno que es muy famoso que se llama YOLO, que sería You Only Look Once, tú lo miras una vez, en que es una red convolucional como la que expliqué hace un rato, en que uno pone la imagen de entrada y la salida no es una imagen, sino que son las coordenadas de los objetos que encontró. ¿Ya? Entonces, esto tiene una estructura que cada imagen se divide en celdas, en este caso hay 7 por 7 celdas, y yo le permito que cada celda tenga al menos un objeto y las coordenadas son relativas al centro de la celda. Entonces, yo entreno esto para que me diga dónde está lo que ando buscando. Y el entrenamiento en esto puede ser demoroso, puede ser quizás un día, puede ser una semana, pero al final yo tengo algo que es, una vez entrenado, sumamente rápido. Yo pongo aquí esto, saco esto y obtengo mis objetos. Y usando este tipo de métodos encontramos este tipo de resultados, ¿ya? Que son bastante buenos utilizando estas técnicas que han salido en los últimos años. En lo que es detección de defectos, también hemos hecho parecido con estas técnicas insisto, esto no es reconocimiento de objetos, sino que es detección de objetos, porque tengo que decir en qué posición está dentro de la imagen. Pasándonos a lo que son las múltiples vistas, eh, aquí la idea, es un paper que se basa en lo que es detección haciendo tracking, que se los voy a explicar simplemente. Yo tengo aquí una secuencia de objetos, perdón, es una secuencia de imágenes en que este es un estuche de lápices, este es un estuche escolar, en que hay algunos objetos adentro. Perdón, y el objeto fue medido, fue rotado en distintas posiciones. Entonces acá yo lo que hago es que a cada una de las cosas que yo obtengo trato de hacerle un tracking. Y voy a tener mi objeto en distintas poses, en distintos puntos de vista. Y con eso yo sería capaz de reconocer mejor que con una sola vista. ¿Ya? Eh, a manera de ejemplo, les presento acá uno de ellos, que es, por ejemplo, una hoja de afeitar, que acá no se veía, pero en la medida que vamos rotando, sí la podemos ver. Y con el tracking es posible tener el objeto en distintas vistas y ahí el reconocimiento se hace
se hace mucho más sencillo. Eh, También en lo que es visión activa, en la visión activa que era buscar esta próxima mejor vista, tomamos, por ejemplo, una radiografía, eh, detectamos si hay algo o no hay algo. Aquí, por ejemplo, no encontramos nada, entonces le decimos que gire unos 45 grados y tomamos una segunda radiografía. Y ahí buscamos si hay algo y aquí el algoritmo encontró que posiblemente hay una hoja de afeitar, pero no está tan seguro. Entonces le pedimos otra radiografía, pero ya girando muy poquito nomás, para que nos dé una mejor pose y con esto sí ya estamos 100% seguros que es una radiografía. Entonces se llama visión activa porque no es que las posiciones estén previamente programadas, sino que entramos con una posición aleatoria y empezamos a buscar cuál de ellas es la que más nos acomoda. Eh, Bien, otro tipo de métodos que han salido en el último tiempo tiene que ver con lo que es la tomografía computarizada. Y acá les voy a mostrar un ejemplo que es qué sucede cuando tenemos una visión limitada, o sea que no te podemos darle la vuelta a todo, tenemos pocas imágenes, en este caso hay solamente 6 imágenes, y cuando el ángulo también es limitado, o sea, estamos haciendo aquí radiografías desde de esta radiografía a la otra radiografía hay 90 grados nomás. Entonces, en este ejemplo es atacar este problema. Bueno, este paper fue rechazado y les voy a contar por qué fue rechazado. La idea era hacer una reconstrucción tridimensional usando pocas imágenes y una visión limitada. Por ejemplo, es lo que yo tengo de este objeto que no sé si ustedes logran diferenciar, logran reconocer qué objeto es. Aquí está una vista, otra vista, otra vista. Bueno, esto es lo que se conoce como en Chile lo llamamos sacapuntas. Entiendo que en otros países le llaman tajador, no sé cómo le llamarán en Colombia. Sacapunta en Colombia. Ah, listo, ok. Entonces, el plástico es transparente para los rayos X, es bastante transparente. Entonces, por eso lo único que vemos es la hoja del sacapuntas y el tornillo. Y acá se ve un poco y aquí se ve más como el tornillo y la hoja de costado. Bueno, la idea es hacer una tomografía con estas 6 imágenes, ¿ya? Y el método basado en tomografía con pocas imágenes nos dio esto y al final la segmentación nos dio esto, ¿ya? Y para otros objetos de este estuche nos dieron todas estas cosas. O sea, este es un clip, esto que está acá es parte de un lápiz, esto es para colgarse el lápiz en la camisa, etc. Esto es el cierre del estuche, etc. Entonces, lo que postulaba este método era que para hacer un reconocimiento de objetos peligrosos, no estamos haciendo acá una tomografía de un ser humano en que nos interesa saber si el tumor ya no tiene 5 milímetros, sino que tiene 7 milímetros y que eso es peligroso. Yo no quiero algo tan fino. Lo único que me interesa saber es si tengo un objeto peligroso o no. Entonces, la idea que había detrás de todo esto era que con pocas radiografías, con pocas vistas, podíamos hacer una tomografía que no fuera perfecta y que a partir de ella pudiéramos hacer el reconocimiento. Lo que pasó con el paper y que por eso lo rechazó es que se propuso como idea nomás. Llegamos a esto, pero el siguiente paso no lo pudimos hacer y no hemos podido hacerlo. Así que por eso fue rechazado y yo creo que con justa razón fue rechazado porque está proponiendo solamente una idea, falta ahí hacer la siguiente parte que es reconocer objetos con reconstrucciones tridimensionales de mala calidad. Así que eso es algo pendiente que tenemos. Con respecto a la tomografía, también con Vladimir hemos hecho una reconstrucción tridimensional, pero esto ya como con 180 radiografías, en que podemos tener como reconstrucciones de este tipo de cosas. Este es un objeto ya reconstruido en 3 dimensiones y podemos
también tenemos falsas reconstrucciones. Aquí hemos dicho que es una pistola cuando no es. Aquí nos equivocamos. Pero sin embargo, en los algoritmos de reconocimiento hemos obtenido resultados aceptables utilizando lo que es la tomografía. Eh, hay algunos grupos que están trabajando en Reino Unido que están haciendo tomografía computarizada con eh, energía dual, ya que hay algunos resultados, por ejemplo, son radiografías que la calidad no es tan buena, la tomografía no es tan buena, pero han logrado reconocer ciertos objetos como una pistola, y esto basándose principalmente en los materiales. Logran hacer la segmentación. Y aquí hay toda una línea de investigación que es tomografía con energía dual, que está funcionando bastante bien. Eh, quisiera pasar ahora a las conclusiones para ir terminando, pero no sé si hay alguna pregunta de todo esto que he estado mostrando. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Bueno, yo tengo una pequeña, qué Ajá, pena. dale. ¿Cuál es la resolución que tenés para la tomografía y los juegos de rayos X que tenés? Perdón, la segunda pregunta. Resolución espacial. Ah, en la tomografía entiendo que tenemos reconstrucciones como de 1000 por 1000 voxels, ¿ya? Eso es un poco lo que es como de ese orden, no es exactamente ese orden, pero es como ese orden. Y eso significa, entiendo yo, que cada voxel está siendo como de 2 milímetros o algo por el estilo, ¿o Ok, no? Sí, más o menos. Sí, porque los objetos que hemos analizado son más bien pequeños. ok. Pero entonces Eh, esa resolución y dependería del brazo robótico, esa resolución dependería, también depende de la imagen que estás tomando, ¿ah? claro, Del del sensor de haz. rayos X que estás utilizando. Nosotros estamos utilizando un sensor 2D, que a partir de las Ajá. imágenes 2D hacemos la reconstrucción 3D. Y el tamaño del haz, El tamaño del sensor es el que mostré no, sí, sí, uno es el sensor, pero del haz de rayos X, es decir, el. el sensor tiene como 40 por 40 centímetros, es lo Ok, que, lo que está capturando. Y ahí tiene alrededor de 2000 por 2000 píxeles. Y, y el sensor que estamos usando es un equipo de rayos X eh, que usan los veterinarios. O sea, lo compramos acá en Chile como equipo de veterinario. Y con eso se saca radiografías de las rodillas de los caballos, etcétera. Pero nos ha funcionado bastante bien en este tipo de problemas. Y también ha ok. funcionado muy bien para hacer el reconocimiento de frutas y verduras. ¿Sí? Continúo Sí, entonces. sí, muchas Ya. gracias. Bien. Entonces, para ir finalizando lo de las conclusiones, sí, lo primero es que aquí presentamos una serie de métodos de visión por computador que se han utilizado en lo que es la inspección de equipaje y obviamente son métodos bastante conocidos de visión que pueden ser utilizados en otras aplicaciones como detección de defectos o bien inspección de otros materiales. Y mostramos distintos principios, tanto de lo que es geometría, lo que es emisión de rayos X, modelos y con algunos ejemplos que hemos puesto. Como conclusión es que hay métodos que son muy efectivos, que están obteniendo resultados muy buenos en cuanto a reconocer lo que uno se propone, pero la inspección humana todavía es necesaria. Y yo siempre lo digo, yo no me metería a un avión si es que no hay un ser humano que esté revisando los equipajes. O sea, si hay solamente un equipo automático, como hay error en eso, confío más en el ser humano. Estrategias de este tipo se usa también, por ejemplo, en lo que son la inspección de camiones, por ejemplo, hay toda una línea de investigación que se usa mucho en las fronteras entre países que tienen problemas de migración
países que bloquean el acceso a otros en la frontera y que andan tomando radiografías de los camiones y viendo si adentro hay gente que esté viajando ilegal. En ese tipo de aplicaciones yo no he trabajado y tampoco me interesa trabajar. Es un tema demasiado complejo a nivel global como para estar contribuyendo en esta materia. Pero existen muchas aplicaciones en este tipo de cosas y ahí también hay seres humanos que están inspeccionando los camiones. Y lo otro es que se viene muy fuerte todo lo que es visión por computador con Deep Learning. Mi opinión es que cada año hay mejores datos y en todo lo que ha sido medicina, todo lo que ha sido radiografía con objetos, el desarrollo no ha sido tan rápido como en otras áreas de visión por computador. O sea, tú tienes, por ejemplo, reconocimiento facial, que está muy bien logrado hoy en día, reconocimientos que mencioné entre perros y gatos, que también está muy, muy desarrollado, con objetos de uso común, porque para hacer esas bases de datos no se necesita gente muy experta. O sea, cualquiera de nosotros podría ponerse a trabajar y decir esto es una bicicleta, esto es un automóvil, esto es un árbol, esto es un gato, etc. Pero no cualquiera está capacitado para hacer reconocimiento de defectos pequeños en piezas de aluminio, por ejemplo. Entonces, como las imágenes son escasas, no son públicas, no hay casi bases de datos públicas, la única pública es la que tenemos en mi grupo. El resto de gente que trabaja en esta área no ha publicado sus bases de datos. Entonces, como no hay bases de datos públicas y no hay gente experta, y más encima el equipo de rayos X es caro, son dificultades al desarrollo de estas técnicas. Pero no es porque sea más difícil que otro tipo de áreas de visión, sino que simplemente porque se ha llegado más lento a lo que es construir datos fidedignos que puedan ser utilizados para entrenar los modelos. Nosotros basamos nuestra técnica general en cada aplicación de lo que uno está haciendo con rayos X puede hacerse o con una sola vista en algunos casos si es fácil, o a veces necesitamos múltiples vistas, o a veces necesitamos una tomografía computarizada. Este vendría siendo como una dimensión del problema. Otra dimensión son las energías, que podemos tener una energía, dos o tres o hasta cuatro energías en algunos casos. Y otra dimensión sería la complejidad de los algoritmos. Hay situaciones fáciles en que el algoritmo, quizás en una imagen con un umbral, ya tenemos listo todo detectado, pero hay otros en que necesitamos algoritmos mucho más complejos, como basados en deep learning o en representaciones sparse, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas. Un paper que acabamos de sacar, se publicó hace un par de semanas, aquí está todo explicado lo que les he mostrado el día de hoy día. Y como bonus, les dejo un link a la base de datos, ya que la tenemos en la universidad, y aquí todas las imágenes de rayos X tenemos un conjunto como de 20.000 radiografías y radiografías de salmones, de maderas, de manzanas, de objetos peligrosos. Aquí hay, por ejemplo, de soldaduras, aquí hay de piezas de aluminio. Todas se pueden bajar y se pueden usar sin costos si se usan con fines de investigación o educación. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, en la base de datos. Y lo otro, que hay un toolbox de MATLAB con un montón de funciones, que también es público, y hay un toolbox en Python que va a salir en estos meses que también lo pueden utilizar. Eso, con eso me despido agradeciéndoles y si tienen ahora preguntas para cerrar la presentación, por favor, háganmela. Bueno, sí, Hola, Luis, yo dale. tengo una pregunta. Sí, dale. Cuando se hace la identificación y de pronto la comparación de los objetos que se pueden encontrar, ¿eso se hace como un escaneo global del objeto o se compara como de pronto características especiales únicas de ese objeto? Existen diversas técnicas. Lo que más conviene en este caso es que el objeto que tú andas buscando, tú lo tengas, lo hayas estudiado antes.
O sea, por ejemplo, si tú lo que andas buscando, el ejemplo que ponía de la pistola, si tú quieres reconocer pistola, bueno, una forma era reconocer el gatillo, pero para eso necesitas un montón de pistolas y sus fotos para ver qué información de la imagen es la que te puede servir para eso. Entonces ahí necesitas por objeto, que nosotros lo llamamos en esta teoría de reconocimiento de patrones, que son las clases, o sea, por cada una de las categorías o clases, tú vas a tener un montón de imágenes que son parte de tu base de datos que te ayudan como a que el algoritmo aprenda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, sí, se le hace una radiografía a todo el objeto que tú estás buscando, pero después se analiza cada parte de la imagen a ver si coincide con lo que tú tienes en tu base de datos de entrenamiento. No sé si he respondido bien tu pregunta. Sí, claro, muchísimas gracias. Bien. Domingo, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. Llevando esta aplicación pues ya como al ámbito industrial, que es como el campo fuerte en el que estamos nosotros, uno podría entrenar un modelo como el que tú tienes para detectar un nivel de desgaste en una pieza, en una máquina que yo no pueda ver, es decir, que yo ponga el sensor que me genere rayos X y que me detecte, por ejemplo, una degradación en una pieza que yo no esté viendo y poder decirle, vea, después de cierto nivel de desgaste, genéreme una alarma. Ajá. Sí, habría que ver, tendrías que hacer la parte experimental si la radiografía te entrega esa información. Por ejemplo, a mí el ejemplo que me gusta poner en mis clases es, si tú estás haciendo una investigación de análisis de los meniscos en las rodillas, tú no le vas a tomar una fotografía a la rodilla porque ahí no está la información, ¿verdad? Le tienes que tomar, entiendo que una resonancia magnética a la rodilla. Con la radiografía parece que tampoco se puede. Entonces, hay cierto tipo de imágenes que te entrega información bien específica y ahí tú tendrías que hacer el estudio de qué tipo de imagen es la que necesitas. No conozco bien el ejemplo que me estás diciendo, no sé si una radiografía de la imagen, perdón, del objeto que me has mencionado va a lograr capturar ese desgaste que tú dices. Y ahí lo que habría que hacer es hacer una prueba. Y sería simplemente como que tenga la pieza con distintos niveles de desgaste y que le vayas tomando una radiografía a cada una de ellas y puedas ver, observar si hay algún cambio en ella. Ok, muchas gracias. Ok. Ok. Domingo, muchas gracias. Entonces, muy amable por tu Bien. tiempo. De nada. Siempre es muy interesante oír tus presentaciones. Lo dejan pensando mucho a uno. Está bien. Esa es la No, idea. No, sí, gracias a ustedes, Alejo. creo que sinceramente ahorita viene otro estudiante en un doctorado, Juan Camilo. Sigue trabajando en fotoelasticidad y técnicas experimentales, pero con él nos estamos corriendo no solamente a la fotoelasticidad, sino a la termoelasticidad y al DIC. Ok. La inspección de rayos X en materiales compuestos creo que puede ser un punto complementario a nuestra investigación. Vamos a mirar a ver si logramos tener algunas muestras más adelante y entramos en contacto. Encantado. Y muchas gracias por la invitación. Ya con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Muy amable pues Domingo acá y bienvenido siempre acá a Colombia y hasta que nos volvamos a ver post pandemia. Después de la pandemia.